Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video hasta el final. Hoy te voy a hablar de un tema muy interesante, muy escabroso, vamos a llamarlo así, que tiene que ver con el trabajo que hacen nuestros operadores, nuestros mecánicos en la industria. Por ejemplo, cuando se hace mantenimiento de una máquina, eh, generalmente todas las máquinas, por supuesto, llevan rodamiento, eh, porque giran y tienen que tener un sitio o tienen que tener un apoyo para poder girar sin destruirse. Generalmente se le coloca un rodamiento o un cojinete de deslizamiento. Pero es muy útil o es muy común utilizar los rodamientos. Entonces, muchas veces, cuando se le hace mantenimiento a estas máquinas, sacamos los rodamientos y de una manera magistral y con mucha magia, nuestros operadores, con todo el respeto, nos dicen, no, ese rodamiento está en buenas condiciones o como se le dice comúnmente en muchos sitios, esa rolinera está en muy buenas condiciones, no vale la pena cambiarla, vamos a ponerla y listo. Y la vuelven a colocar. Eh, pues yo creo que es necesario, bueno, creo no, estoy totalmente seguro que es necesario hacer una buena inspección del rodamiento antes de colocarlo. También estoy seguro que cuando se le hace un mantenimiento a una máquina y no tenemos, digamos, el, en nuestro libro de mantenimiento de esa máquina no tenemos cuánto tiempo tiene funcionando el rodamiento, para saber si está dentro de su vida útil y hay que cambiarlo o no, lo mejor es cambiarlo si lo tenemos. A veces tenemos maquinaria que se presentan fallas, pues hay que desarmarla, no tenemos el rodamiento, pues, pero antes de montarlo es mejor hacerle una inspección y saber si vale la pena montarlo o esperar, no sé, mediodía que pueda llegar el rodamiento que debemos montar. Un poco quiero hablarles hoy sobre mi experiencia muy particular, lo repito 2 veces, porque de esto sabemos que hay muchas cosas que están en el ambiente y cada quien este, eh, toma este asunto muy personal, muy particular. Esto se veía mucho en los vehículos quizás de los años 80 hacia atrás, donde los rodamientos, pues cada vez que se hacían los frenos, que había que cambiar, por ejemplo, las pastillas de los frenos de disco, había que sacar los rodamientos, simplemente se lavaban y se volvían a colocar. No, eso es tan bueno. Y después de la semana empezamos con el ruido de los rodamientos o aquella famosa dosis especial de lubricante que les colocaban los mecánicos o los operadores, de una manera muy personal. Todo eso siempre se manejó de una manera muy personal en función de lo que cada quien había aprendido, y quién se lo había enseñado, por supuesto. Pero bueno, en vista de una parte de mi experiencia tuvo que ver con mantenimiento de equipos y bueno, tuve que aprender un poco de esto. Estuve indagando muchas cosas cuando aún no había internet, no existía el internet y era quizás un poco difícil indagar sobre este tema. Bueno, nada, compré manuales de rodamiento, los busqué como tú y me suscribí, mandé correo para que me mandaran los manuales por correo. Este, los fui traduciendo porque algunos venían en alemán, otros venían en otras lenguas, para que para ir haciéndome como una especie de manual para hacer esas cosas. Ya después con el internet, pues, y la simplificación de los rodamientos, porque ya muchos vienen sellados, ya no hace falta hacer esa inspección tan rigurosa, pues, que vienen sellados y ya vienen con su lubricación exacta y perfecta,
y pues simplemente cuando llega el momento pues hay que cambiarlo, no hay otra manera. Pero todavía existe mucha maquinaria que a veces se presentan fallas en un momento cualquiera, y a veces generalmente, como decimos nosotros en los talleres, la falla siempre se presenta en un viernes en la noche o un sábado donde ya todo está cerrado y es prácticamente imposible conseguir, por ejemplo, un rodamiento de una gran magnitud o de unas características muy especiales. Bueno, yo les voy a dar lo que yo, quizás la última vez que actualicé mi plan de, de inspección de rodamiento, y creo que eso fue, no sé, les puedo decir que hará alrededor de 20 años. Pero nunca deja de ser interesante. Lo primero que tienes que hacer es limpiar muy bien el rodamiento para poderlo inspeccionar. Después que ese rodamiento se desmonta, antes de cualquier cosa hay que limpiarlo muy bien. ¿Ok? Hay una cosa que y hacen mucho los mecánicos y los operadores, y uno pues los copia. Eso no se debe hacer, y lo leía muy claramente en los manuales de los fabricantes de SKF, de Durcop, en fin. Es que lavar el rodamiento y ponerlo a girar y escuchar el ruido. Después que el rodamiento está limpio, no se debe tratar de girar. Y menos cuando está sucio, recién sacado, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando usted lo saca, ¿ok? Generalmente hay movimientos del equipo. Generalmente los equipos pues están llenos de polvo, de grasa, de restos de grasa, restos de, de partículas de carbono, porque hay calor y se queman cosas, o sube la temperatura en fin. Entonces toda esa cantidad de sucio, como los rodamientos están muy bien lubricados en el estado donde están trabajando, al sacarlo pues es muy fácil que se le agreguen partículas de todo tipo de cosas. Cualquier cosa que usted que esté ya dentro y usted lo haga girar puede producir más daño del que tiene el rodamiento después de haber trabajado 30.000 horas dentro del sitio donde estaba trabajando. Bueno, hay que limpiarlo bien, es importante limpiarlo bien. Generalmente los rodamientos se lavan con gasolina o con queroseno. Pues esto no se debe hacer. Y no se debe hacer por una razón muy clara y particular. La gasolina y el queroseno, que son disolventes derivados del petróleo, ellos son capaces de transportar mucho material contaminante debido a que son disolventes de muy buena categoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, la gasolina colocada en un sitio, eh, y yo meto como hacen los operadores, meten ¿cómo se llama? El rodamiento dentro del balde donde está lleno de gasolina, y con una brocha empiezo a limpiar. Pues yo lo que estoy es, bien cierto, sacando todo el lubricante que está allí, pero también estoy introduciendo la gasolina o el queroseno, que lo más probable es que esté contaminado con partículas de otros materiales con los cuales haya estado en contacto la brocha y el envase donde está contenido en ese momento la gasolina. Entonces esos materiales o esos elementos o esas partículas van a contaminar el rodamiento. ¿Con qué se tiene que lavar un rodamiento? Bueno, lo más fácil es con un alcohol isopropílico o con algún solvente
con propiedades dieléctricas. Pero lo más fácil de tener en un taller mecánico, en un taller de mantenimiento mecánico, es alcohol. Los líquidos dieléctricos son muy utilizados en el mantenimiento mecánico, es importante. Por ejemplo, cuando se van a aplicar este, materiales que protegen de la corrosión, es necesario que luego de hacer la limpieza, por ejemplo, con un sandblasting a un metal, es necesario que el metal esté sumamente limpio para que haya una adherencia total entre la superficie del metal y el material protector anticorrosivo que vamos a colocar. Generalmente esa limpieza se hace con líquidos dieléctricos. Es decir, no es tan tirado de los cabellos que en un taller de mantenimiento mecánico haya líquidos dieléctricos. Pero bueno, si no lo hay, es preferible usar alcohol isopropílico, que lo conseguimos en cualquier farmacia, antes de hacerle un baño con gasolina y la brocha y tal y que sea. ¿Ok? Después, ¿qué hacemos? Sacamos el rodamiento y si lo vamos a secar, tenemos que tomar la precaución que sea con un trapo o un paño totalmente limpio, que sea la primera vez que se use y que sea uno de esos que no dejan pelusa. ¿Ok? Hay un detalle. Por ejemplo, en las cajas de cambio o en las cajas de transferencia de velocidades, generalmente estas cajas de cambio utilizan rodamiento y utilizan lubricantes muy pesados y por ser muy pesados pues hay mucho factor de roce y aumenta con mucha frecuencia la temperatura. Con el aumento de la temperatura es muy probable también que algunas partículas de los lubricantes se oxiden y en ese caso este, sería interesante, por ejemplo, que se limpiara el rodamiento con una solución alcalina. Puede ser con un poco de soda cáustica que le va muy bien. Y eso va a quitar esas partículas de óxido del lubricante, del rodamiento, que eso muchas veces el alcohol o los líquidos dieléctricos, los solventes dieléctricos no lo van a poder hacer. Después que el rodamiento esté muy bien limpio, nos tenemos que armar de paciencia y tenemos que trabajar con mucha precaución. Entonces, es un trabajo así como hacen los odontólogos, ¿no? Con aquel espejito que introducen en la boca, algo así, para poder ver bien las tres cosas que tenemos que examinar con mucho cuidado en un rodamiento, que es la pista de rodadura, la jaula y los elementos rodantes. Entonces tenemos que ir con el espejo, en mi caso, que ya mi vista no es muy buena, con unas gafas o unos lentes o de estos elementos que se colocan sobre los lentes o las gafas para aumentar bastante la visión, por ejemplo, como lo usan las personas que trabajan en relojería o en joyería. Bueno, este tipo de cosas. ¿Y qué vamos a buscar? Arañazos, marcas, estrías, grietas, colores diferentes o de coloraciones, alguna superficie de la rodadura o de los elementos rodantes que ya no se vea que hay una deformación. Todas esas cosas hay que buscarlas muy bien. Si se consigue al menos una, significa que ya el rodamiento no vale la pena montarlo. Es preferible esperar hasta el lunes, si estamos en un sábado en la tarde, para comprar el rodamiento y montarlo de nuevo.
debemos recordar una cosa, hay equipos que si sufren un atascamiento o una tranca de los rodamientos, te pueden ocasionar daños complicados. Por ejemplo, en la caja donde va colocado el rodamiento, muchas veces se producen daños. Así que por eso le digo que hay veces es preferible entonces esperar. Eh, Después de eso, digamos que si no conseguimos nada que nos indique que el rodamiento está eh, en proceso de empezar una falla inminente, digamos que lo podemos colocar, pero igualmente lo podemos colocar para poner a trabajar la máquina no más de un tiempo, o sea, el tiempo más corto posible, es decir, ese rodamiento hay que cambiarlo. Una vez que yo lo saco de sus condiciones, le vuelvo a colocar un lubricante nuevo. Digamos que hay desgastes que estaban siendo compensados con la anterior forma de trabajo y que yo ahora voy a cambiarlo colocándole un lubricante nuevo, colocándolo dentro de la caja en otra posición, en fin, una serie de cosas que estoy cambiando las condiciones de equilibrio de desgaste que tenía anteriormente. Entonces, en resumiendo o en resumidas cuentas, cada vez que yo retire un rodamiento es preferible cambiarlo. Eso un poco no se hacía con los vehículos, pero sabíamos que ya cuando había toda esa cantidad de cosas, ya en corto tiempo empezaban a sonar los rodamientos, había que cambiarlos. En fin, esta es mi experiencia. Lo puse en práctica durante el tiempo que estuve trabajando en estos talleres. La verdad que fue muy atinada esa manera de hacerlo. Eh, Quizás me ganaba un poco de malas caras con los operadores y los mecánicos, que les gustaba hacer sus cosas a su manera, pero eh, quedé plenamente convencido que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. ¿Ok? Bueno, esto era lo que quería conversarles un poco hoy sobre esa experiencia que quizás hoy no es tan útil porque digamos que, como les acabo de decir, ya muchos rodamientos vienen sellados y ya vienen con una vida útil muy bien definida. Y bueno, ya uno lo que hace es llevar su control, que es más fácil también. Antes todo eso se llevaba a mano en un libro que después el libro nunca se conseguía, estaba lleno de grasa, de aceite. Y bueno, en fin, ya hoy todo es más fácil porque se pueden llevar todas esas notas con instrumentos de medición, te llegan a tu teléfono, a la lacto, a la tablet, eh, te dan indicaciones de cuándo viene el próximo cambio de rodamiento, te pueden dar indicaciones que a pesar de que el próximo cambio de rodamiento todavía falta, pero se está notando un poco de vibración, un poco de incremento en la temperatura, pero siempre hay todavía en muchos talleres una gran cantidad de equipos que no están acoplados a la nueva tecnología. Espero que les sea de útil. Muchas gracias por estar en mi canal, Mario Libertucci Ingeniería. Muchas gracias por haberte suscrito, por haber visto este video hasta el final y por regalarme un me gusta, que sé que lo vas a hacer porque si viste este video hasta el final era porque te interesaba.